muy complicado. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Pero queridos amigos, hoy tenemos una situación complicada, negativa, que debe ser estudiada y que debe ser analizada por todos nosotros, no con el fin de lapidarnos, de latiguearnos, de automortificarnos, sino con el objetivo precisamente de extraer de esta circunstancia compleja que se dio hoy una enseñanza útil, un aprendizaje útil. Por supuesto me estoy refiriendo a lo que pasó hoy con las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Ayer tuvimos nosotros acá una declaración exclusiva de parte de una investigadora, una científica, una profesora universitaria muy destacada, investigadora emérita del IBIC, una personalidad en el ámbito de la ciencia y de la academia venezolana, la profesora Yoconda Cunto de San Blas. Ella, después de hacer una semblanza de todo lo que había sido hasta ayer en la noche el proceso electoral y el proceso sociopolítico en la universidad, nos decía que la dirigencia política opositora debería verse en el espejo del proceso de las elecciones universitarias. Mira, y yo creo que los hechos lo que hacen es ratificar eso que ayer nos planteaba la profesora Yoconda Cunto de San Blas, porque ciertamente hasta ayer en la noche habían varios elementos positivos que deberían ser procesados, atendidos, imitados incluso por la dirigencia política opositora. En la universidad se produjo una negociación con el oficialismo, una negociación sobria, discreta, sin gritos. No se tuvieron que ir para México, no se tuvieron que ir para República Dominicana, no se estaban tomando fotos a cada rato y no se estaban insultando a cada rato. De hecho, muchísima gente se enteró de esa negociación después que dio fruto, después que dio resultado. Es decir, después que se produjo un acuerdo que hizo posible el que hubiesen elecciones universitarias. Eso fue lo primero que nos dijo ayer la profesora San Blas. En segundo lugar, hubo una campaña electoral. Una campaña electoral interesante porque consistió fundamentalmente en que cada uno de los equipos rectorales presentó su oferta y presentó aquello que los distinguía, aquello que en su opinión los hacía merecedores de la confianza y del voto a ellos, pero sin hablar mal de los competidores, sin hablar mal de los adversarios, entendiendo que todos formaban parte de una misma comunidad y que pasado mañana, después de las elecciones, esas personas iban a seguir en sus escuelas, en sus facultades, en el contexto universitario y que iban a ser muy importantes para echar adelante entre todos en la tarea inmensa que significa rescatar la Universidad Autónoma, Popular y Democrática en nuestro país. Así que en ese aspecto también era un ejemplo a seguir o una experiencia a inventariar, una experiencia positiva a inventariar lo que estaba ocurriendo en la universidad. Pero ocurrieron los hechos de hoy. ¿Y qué fue lo que pasó hoy? Bueno, hoy ocurrió que a primera hora de la mañana, bueno, hubo algunos problemas, tal y cual, y se dijo, bueno, vamos a arrancar a partir de las 9,
que es una buena hora para arrancar, y así hay tiempo para solventar lo que haya que solventar. Pero llegaron las 9 de la mañana, y las 10, y las 11, y el mediodía, y no se había resuelto la situación que impedía el desarrollo del proceso electoral. Llegaron las 2:30 de la tarde, casi las 3, y a esa hora fue más que necesario, obligatorio, la suspensión del proceso. Y esto generó un fuerte impacto, muy fuerte impacto en la universidad. Hay un correo que están enviando los colegas de Efecto Cocuyo, que tiene un título que dice Elecciones en la UCB, de la ilusión a la frustración, porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Todos teníamos la ilusión de que ese proceso electoral en la UCB fuera, en primer lugar, un elemento clave para el proceso de recuperación de nuestra alma mater y de la primera universidad del país. Pero también pensábamos que, como siempre ha ocurrido, que hay una relación estrecha entre la universidad y lo que ocurre en el mundo político venezolano. Eso que pasara allí podía transformarse en un elemento positivo para empujar a que la sociedad venezolana encontrara una solución electoral, pacífica, democrática, constitucional a la crisis que estamos viviendo. Esa era la ilusión hasta que se dio esta frustración. Ahora, los colegas de NTN 24 publicaron una noticia con el siguiente titular: ¿por qué fracasó la elección de las autoridades de la UCB y qué lección deja a las primarias de la oposición en Venezuela? Y además informa en los subtítulos que aproximadamente unos $30.000 se perdieron este viernes en la fallida elección de la UCB. La realidad es que esa nota de NTN 24 está basada en unas declaraciones dadas por nuestro colega Eugenio Martínez, persona que ya hemos escuchado antes en este programa, experto en temas electorales, periodista especializado en la fuente electoral y que ha hecho un seguimiento estrecho a lo ocurrido en este tema universitario. Escuchemos entonces directamente de Eugenio cuáles son sus apreciaciones sobre qué pasó en estas elecciones universitarias y por qué se produjo esta primera situación de frustración. Escuchemos entonces a Eugenio Martínez. ¿Por qué se suspendieron las elecciones en la Universidad Central de Venezuela? ¿Es realmente una conspiración, un intento por desprestigiar el voto manual, como algunos están sugiriendo en las redes sociales? Vamos a explicar el proceso para entender por qué se suspende o por qué había que suspenderlo. Adicionalmente, en su momento la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela tuvo que escoger entre hacer un proceso 100% manual, hacer un proceso híbrido, manual y automatizado, y hacer un proceso completamente automatizado. La propuesta del proceso automatizado vino de profesores de la Escuela de Computación de la Universidad Central que se comprometieron a desarrollar un software dentro de la universidad, un software de la universidad, para estas elecciones que eran sumamente complicadas, o son sumamente complicadas, porque están convocados al menos 220.000 personas. Recuerden que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, en este caso podían votar profesores, estudiantes, empleados administrativos, egresados y obreros. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela lamentablemente optó por un sistema manual. Digo lamentablemente porque en esta decisión lo que privaron fueron argumentos políticos y no argumentos técnicos. Optaron por un sistema híbrido donde hay un voto manual, pero se usan las lectoras ópticas que son propiedad de la Universidad Central de Venezuela para contar esas boletas. Es cierto que en el pasado la Universidad Central de Venezuela ha utilizado estas lectoras, pero nunca para una votación tan masiva como la que se iba a registrar el día de hoy. La Comisión Electoral entonces optó por el proceso, por el sistema más costoso y por el sistema que requería más logística. Insisto, por razones políticas, desechando los argumentos técnicos que en su momento se ofrecieron para un proceso automatizado. Al final del día, la logística falló. ¿Por qué falló la logística? Al utilizarse las lectoras ópticas se necesitan boletas especiales
que puedan ser leídas por los lectores ópticos. Esas boletas, según la versión de la Comisión Electoral, se dañaron el día de ayer, el día previo a la elección. Como es un proceso semi-manual o híbrido, no se pueden imprimir las boletas en cualquier papel ni en cualquier formato, porque este tiene que ser un papel y un formato específico para que los lectores puedan procesar esa información. Lamentablemente, la Comisión Electoral almacenó las boletas en donde había humedad y en donde había goteras, y esas boletas se dañaron. Y no hay logística suficiente, la Comisión Electoral de la Universidad Central no previó la logística suficiente para tener boletas de respaldo, que es lo que se hace en un proceso manual. Se imprimen boletas para los electores potenciales, previendo que, como no van a ir a votar todos, esas boletas estén en resguardo. ¿Cuánto le costó todo este proceso a la Universidad Central de Venezuela? Según el presupuesto preliminar que manejó la Comisión Electoral, reparar las lectoras ópticas que estaban en propiedad de la universidad costaron aproximadamente $10.000, y la logística de todo el proceso del día de hoy suspendido costó $20.000 aproximadamente, $30.000 en función todo el proceso que tuvo que suspenderse el día de hoy. Falló la logística de la Comisión Electoral, que almacenó mal las boletas, no previó boletas de respaldo y lamentablemente no daba chance durante la jornada, no había oportunidad durante la jornada del día de hoy de imprimir las boletas necesarias para que los electores que acudieron a la Universidad Central de Venezuela y a las sedes de la Universidad Central pudiesen votar. Insisto que aquí hay dos elementos a considerar. Primero, falló la logística de la Comisión Electoral, no almacenaron bien las boletas. Y segundo, por razones políticas y dejando de escuchar argumentos técnicos que se presentaron en su momento, la Comisión Electoral optó por el sistema más costoso y que requiere más logística, porque usar un voto manual con lectoras ópticas implica imprimir boletas especiales que puedan ser leídas por las lectoras ópticas. Esto incluso le pasó una vez al Consejo Nacional Electoral. Algunos recordarán el año 2000, cuando se dañaron las boletas que se iban a utilizar porque se almacenaron en un ambiente que había mucha humedad, el papel se abultó por la humedad y las lectoras ópticas, en este caso de la empresa Indra, no funcionaban. ¿Hubo un intento por manipular la elección y por desprestigiar el voto manual? No. Pero en realidad la falta de previsión de logística de la Comisión Electoral demuestra que lamentablemente tomaron la decisión más costosa y que requería mayor preparación. Lo que ha ocurrido el día de hoy es evidentemente un llamado de atención para la Comisión Nacional de Primarias, bien sea que opte por la asistencia técnica del CNE o que opte por voto manual. Uno u otro requiere una logística muy robusta para evitar que en la primaria del 22 de octubre ocurra algo similar a lo que ha sucedido el día de hoy en la Universidad Central de Venezuela. Soy Eugenio Martín. Bueno, escucharon ustedes la explicación de un experto en el tema electoral. Nos dice qué pasó. Bueno, pasaron varias cosas. La primera, la autoridad universitaria tomó una decisión a propósito de cómo se votaba. Hubo resistencia a utilizar el soporte técnico del Consejo Nacional Electoral, las máquinas de votación, a pesar de que, siendo nuestra máxima casa de estudio una institución donde hay una escuela de computación, y nuestros profesores de la escuela de computación le dijeron al Consejo Universitario: nosotros estamos en capacidad de hacer un software nuestro, un software de la UCB, para que las máquinas puedan ser del CNE, pero el software que corre esas máquinas es nuestro. Y nosotros podemos tener entonces garantía plena del funcionamiento de esas máquinas y de, por ejemplo, aspectos que son claves como el secreto del voto y de la identidad del votante. Eso se lo dijeron los directivos y profesores de la Escuela de Computación, tanto a la Comisión Electoral como a las autoridades del Consejo Universitario. Sin embargo, allí privó, de acuerdo a lo que dice
Eugenio Martínez, un criterio más bien político, un criterio más vinculado con lo político que con lo técnico. Dijeron, no, estamos con el voto manual, coincidiendo con sectores que a nivel nacional plantean más o menos la misma cosa. Y se fueron con el voto manual, con una peculiaridad. En la Universidad Central de Venezuela siempre se habían utilizado para realizar las elecciones rectorales unas máquinas, unas lectoras ópticas para el tema del procesamiento y escrutinio de los votos. El tema es que eso se hacía hace 14 años, tenemos 14 años sin elecciones en la universidad, y además el tipo de elección que se hacía hace 14 años era de acuerdo a la norma tradicional. ¿Quiénes votaban en esas elecciones? Única y exclusivamente los profesores. Creo que los profesores instructores no votaban tampoco porque se consideraban profesores en proceso de formación, y solamente votaban los representantes estudiantiles ante el claustro, no votaban todos los estudiantes. Las reglas del juego cambiaron. Pasaron 14 años, esas máquinas lectoras ópticas estaban muy deterioradas, hubo que invertir $10.000 para ponerlas nuevamente en funcionamiento, y cambiaron las condiciones del electorado que iba a acudir a estas elecciones. Cambiaron las reglas del juego. Ayer nos las explicó la profesora Yoconda Junto de San Blas en este programa. Nos dijo, ahora va a votar todo el mundo, pero los votos van a valer distinto, ¿no? Van a votar los obreros, van a votar los empleados administrativos, van a votar los estudiantes, van a votar todos los profesores, incluyendo los instructores, y van a votar incluso los egresados, ¿no? Solo que va a haber una ponderación del voto diferenciada. Por lo que yo expliqué también anoche, pues la universidad no es una sociedad democrática, es una sociedad de conocimiento. Entonces los votos se cuentan todos igual, pero no pesan lo mismo. Un voto de un profesor es igual a un voto, pero 4 votos de los estudiantes son igual a un voto. 10 votos o 20 votos de los administrativos y obreros es igual a un voto, y así consecutivamente también con el tema de los egresados. Eso significa que la masa de gente, la masa de votantes que tenía que ser atendida y procesada por esas máquinas captahuellas, por esas máquinas lectoras ópticas, bueno, no tenía precedente. Así que no se hizo exactamente la mejor decisión. Para colmo, y yo lo acabo de publicar en mi cuenta en la red social Twitter, @ChugoTorrealba, pueden buscarlo allí. Los señores de la comisión, los profesores integrantes de la comisión electoral de la UCB, en el contexto conocido de deterioro de nuestra ciudad universitaria. Nuestra ciudad universitaria es patrimonio mundial de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, por decisión de la UNESCO, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cultura. Pero, recuerden ustedes, el gobierno de Maduro, bueno, tiene más de una década aplicándole un cerco presupuestario y administrativo a la Universidad Central de Venezuela. Los últimos 3 años le ha dado el equivalente al 1% del presupuesto que ha pedido la universidad. La universidad literalmente se ha estado cayendo, empezando por nuestra gloriosa aula magna. Bueno, resulta que los profesores que integran la Comisión Electoral de la UCB almacenaron el material electoral en un lugar sin ningún tipo de garantía para que ese material electoral, para que esas boletas electorales, que como ustedes acaban de escuchar, son de un papel especial, de un papel térmico, para poder ser leídas por las máquinas lectoras ópticas, las metieron en un sitio, en una especie de aula o galpón, una cosa sin ningún tipo de seguridad, que con los palos de agua que cayeron en los últimos días, bueno, se filtraron. Ayer a las 10 de la mañana, ayer jueves 25 a las 10 de la mañana, la Comisión Electoral de la UCB publica un tuit donde dice: pudimos salvar las boletas electorales. Pudimos salvar las boletas electorales, y hacen unas tomas
para un video de 17 segundos. Bueno, mostrando lo lamentable del lugar donde estaban las boletas, pero mostrando las boletas como que si no les hubiera pasado nada. Bueno, 24 horas después que la Comisión Electoral dice pudimos salvar las boletas electorales, la universidad, el país y el mundo nos enteramos de que no era cierto, no las salvaron. Las boletas electorales se dañaron y efectivamente no se pudo realizar el proceso. Esa es la historia, eso fue lo que pasó hoy. Vamos a la primera pausa comercial y al retorno vamos a estar conversando sobre cuál es el impacto que ese hecho que ya vimos, que ya determinamos qué fue lo que pasó. Ahora vamos a conversar sobre cómo impacta eso en la universidad y cómo impacta eso en el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de redes de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, algunas informaciones que debo dar porque son de último minuto y que de alguna manera pues también sirven para ubicar la gravedad de lo que está pasando y la urgencia de que toda esta situación sea procesada con seriedad y con calma por todo el pueblo venezolano y sobre todo por la sociedad que quiere cambio. Bueno, renunció la Comisión Electoral después de anunciar que que hay nueva fecha, de que la nueva fecha de los comicios universitarios va a ser el 9 de junio. Después de eso renunció la Comisión Electoral. Estoy viendo acá una información que a través de el venezolano TV.online así lo informa. También lo informa la gente del Universal y varios otros portales. Les confieso mi preocupación por las dos cosas. Primero, porque haya renunciado la Comisión Electoral. Segundo, porque hayan anunciado ya en caliente, es decir, bajo la presión de los acontecimientos, en medio de la angustia, ¿no? Porque hoy estaba sesionando la Comisión Electoral en la Facultad de Medicina, bueno, y aquello se transformó en el escenario de la protesta, de la justa protesta, por cierto, de profesores y sobre todo de estudiantes. Entonces irrumpió un grupo importante de estudiantes, incluyendo al presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, y bueno, fue una situación muy tensa, muy dura. En ese contexto se produce la información de que las nuevas elecciones serán el 9 de junio. Yo me pregunto, ¿cómo se llegó a esa definición? ¿Por qué el 9? ¿Por qué no el 10? ¿Por qué no el 11? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no finales, qué sé yo, principios del mes? ¿Por qué? Porque esto no se trata simplemente de colocar una fecha en el calendario. Aquí no se trata de simplemente poner una muesca en el almanaque. Ese no es el punto. Se tiene claro ya cómo se va a hacer la votación. Se tiene claro ya que el voto va a ser igual como lo habían definido, manual pero con lectoras ópticas, es decir, un sistema híbrido. Eso ya se inventarió, porque la última información que tenemos es que ese presupuesto inicial que se manejaba de $30,000 se superó ampliamente en este fracaso de hoy. Entonces se sabe
y se tienen los recursos para repetir esto el próximo 9 de junio, o por casualidad decidieron cambiar el sistema. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser con papelitos? ¿Va a ser con cajitas de zapatos? ¿Va a ser así? Y se han tomado las previsiones, pregunto, como ciudadano, como doliente de la Universidad Democrática, se han tomado las previsiones para que, si bien no hay lectoras ópticas y no hay posibilidad entonces de repetición de defectos técnicos, se han tomado las medidas para evitar que se produzcan fallos humanos que, por cierto, son de alguna forma frecuentes en las elecciones universitarias. Ustedes saben, lo hemos visto varias veces. La Escuela de Trabajo Social, cada vez que hay una elección, es tomada por pistoleros que quieren acabar o voltear el resultado del proceso. Y no es la única escuela donde ha habido problemas, ¿no? Las urnas se pierden, las actas se extravían, las papeletas no llegan. Digo, cuando las cosas son con papelitos. ¿Están tomadas las previsiones para evitar chascos de esa naturaleza? ¿O por casualidad decidieron utilizar entonces por fin la plataforma tecnológica del CNE? Si es así, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo se van a desdecir? ¿Qué explicación le van a dar a la comunidad? Pregunto todo eso porque nada de eso está claro. Y repito e insisto, no se trata de decir, no, bueno, no lo vamos a hacer el 26 de mayo, va a ser el 9 de junio. El tema no es simplemente poner una seña, un asterisco en el calendario. El tema es tomar la decisión que sea institucionalmente correcta, técnicamente viable y políticamente acertada. Tengo esa preocupación. De todas maneras, yo creo que es muy importante, subrayo, procesar todo esto con muchísima seriedad. Es mucho lo que está en juego, Recordemos que la universidad ha estado bajo ataque durante estos 25 años. A veces el ataque ha sido violento. Todos recordamos aquellas situaciones horribles, dantescas, en las que los colectivos armados y efectivos, policiales y militares, violaron la comunidad universitaria, violaron la autonomía universitaria, e incluso escenas dantescas donde golpeaban a los muchachos, a los estudiantes y los desnudaban. Los desnudaban en plena calle. Bueno, esas cosas pasaron, pero después pasaron a una metodología de agresión más sofisticada, que fue el cerco administrativo y el aislamiento institucional. Y es perfectamente posible que ahora, frente a este paso en falso, ¿no?, aprovechen para, como ya han anunciado, recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para seguir violentando la institucionalidad universitaria. Por eso mismo digo, no se trata de que simplemente bajo la presión de los acontecimientos, entonces arbitrariamente monten una nueva fecha. No se trata de eso. Se trata de tomar la decisión que, repito, convenga más a la universidad y al país. Creo que en ese sentido me preocupa que la Comisión Electoral haya renunciado, porque una cosa es que renuncie y otra cosa es que pongan sus cargos a la orden. Cuando ponen sus cargos a la orden, la comisión sigue allí, y sigue allí precisamente para responder por sus hechos, para responder por sus ejecutorias. No estoy hablando de una cacería de brujas, yo no estoy hablando de procesar, enjuiciar o condenar a nadie. Yo estoy diciendo simplemente, mira, que yo no quiero que los miembros de la Comisión Electoral digan, bueno, me voy de eso, chao, me voy para X lugar, me desentiendo de eso. No vale. Tomar buenas decisiones pasa porque haya una plataforma de información suficiente. Entonces los miembros de esta comisión electoral deben informar en forma clara y suficiente a la comunidad universitaria
qué fue lo que hicieron que llevó a esta situación para poder introducir los correctivos del caso. ¿Entiendes? Por eso es que digo, me preocupa que hayan fijado ya una nueva fecha sin decir cuáles son los criterios para esa nueva fecha, y B, me preocupa la fulana renuncia de la Comisión Electoral. Cuando son las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos, y al retorno vamos a estar hablando con Colette Capriles. Colette Capriles es académica, ella es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas, ella es experta en el área de psicología social, ella es UCEBista, y nos va a dar su opinión acerca de cómo debemos procesar esto que está ocurriendo y de cómo podemos evitar que la situación nacional contamine, como en efecto parece haber sucedido, la dinámica universitaria, y que este hecho de la dinámica universitaria impacte negativamente en las cosas que tienen que ocurrir en el país. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos. Complicado, ¿no? La fuerza es la unión. Complicado. Sí, Naila, ahí ese problema nos escribe a través de la red social Instagram, Naila Canelones, nos dice: hoy en Agronomía y Veterinaria, ya en Maracay, en el núcleo de la UCB en Maracay, hubo una votación y se completó la votación, no hubo estos problemas. Y ya esa votación señala una tendencia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ese resultado se va a mantener, se va a respetar, o se va a obligar también a repetir la elección aunque allí no hubo inconveniente? Ese tipo de decisiones son delicadas, eso no se toma bajo la presión de una reunión tomada por una manifestación de protesta. Complicado. Profesora Torrealba Mesa, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un honor tenerla por acá. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal. Profesor León Natera, un abrazo, de respeto. Una importante cantidad de gente acá también en Twitter. De respeto a todos, un agradecimiento a todos. Liderizando en allá desde Guayana. Un abrazo, hermano. Tocaya. Son las 8:33 minutos. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Hoy, afortunadamente, la única noticia que se produjo no fue la de la UCB. También en los espacios del aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello se verificó el 14º Encuentro Nacional de Constructores de Paz. Fue una jornada extremadamente interesante, extremadamente productiva. Comunidades organizadas que están trabajando desde hace mucho tiempo en condiciones muy duras en todo el país intercambiaron experiencias. Como dice la profesora Luisa Pernalete,
el bien es contagioso y todo lo que está haciendo esa comunidad o esas comunidades se están apoyando unos a otros. Otras informaciones sobre este tema, los colegas de elnacional.com nos dice que a juicio de varios candidatos a rector de la UCB era inviable ciertamente seguir con el proceso cuando ya sobre las 3 de la tarde se vio que no era factible iniciar con normalidad el proceso de votación. De esa manera fijan posición sobre el aplazamiento de las elecciones, si bien alguno de los candidatos está planteando ciertamente en su opinión la necesidad de que renuncie la Comisión Electoral. Ya yo expresé un criterio a propósito de eso. Yo creo que sería pertinente que la Comisión Electoral pusiera sus cargos a la orden, pero que no se desmantelara, porque esa Comisión Electoral es una fuente de información clave para poder introducir los correctivos necesarios. Otras informaciones correspondientes a estas primeras declaraciones bajo el rudo impacto de los hechos de hoy, son necesariamente poco felices, ¿no? Los colegas de Tal Cual Digital nos dicen: rectora de la UCB, García Arocha, desmiente ser responsable de la suspensión de elecciones. El texto dice lo siguiente: la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, desmintió ser la responsable de la suspensión de las elecciones en este campus. Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Los insultos son gajes del oficio. Yo siento vergüenza por lo que sucedió hoy, pero no tengo culpa, dijo. Los comicios para renovar las autoridades de la UCB fueron suspendidos tras inconvenientes y retrasos presentados a lo largo de la jornada, por lo que la Comisión Electoral decidió postergar el proceso para el próximo 9 de junio. El presidente de la Comisión Electoral, Carlos Martín, aseguró que los problemas que se presentaron en la jornada tuvieron que ver con el retraso en la llegada de las papeletas y sobres de papeles equivocados, dijo. Ante esta explicación, Miguel Alfonso, uno de los aspirantes a rector, acusó a la Comisión Electoral de actuar en complicidad para permitir que las elecciones presentaran tantos problemas y retrasos. La rectora García Arocha dijo que las declaraciones de Alfonso, que manifestó que no está dispuesto a aguantársela 2 años más como la máxima autoridad de la UCB, ella dice que le dan risa porque él tiene el mismo tiempo que yo aquí y no solo opta por ser candidato a rector, sino también candidato al Consejo Universitario. Tras la suspensión de las elecciones, un grupo de estudiantes ingresó en la coordinación académica de la Facultad de Medicina, donde estaba reunida la Comisión Electoral, y exigieron la renuncia de la rectora Cecilia García Arocha. Insisto, estas son, digamos, las primeras declaraciones que se producen bajo el impacto de una situación extremadamente molesta que implica, obviamente, una frustración individual y colectiva. Así que creo que es poco útil que les refiera pues algunas de las cosas lamentables que se están diciendo ahorita, porque estoy seguro que pasadas las siguientes 48 o 72 horas, muchos de los declarantes exaltados de hoy en la tarde van a estar seguramente revisando y quizá que avergonzados por las cosas más o menos imprudentes que están diciendo hoy. Y hablando de prudencia, eso es precisamente lo que plantea la doctora Colette Capriles, politóloga e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas de nuestro país. Comparto con ustedes de inmediato unas declaraciones que en forma exclusiva para las Fuerzas de la Unión dio hoy, ya casi en el filo de la noche, la doctora Colette Capriles. Escuchemos. A mí me gustaría, antes que todo, hacer un llamado a la prudencia en cuanto a la calibración de los eventos hoy en la Universidad Central de Venezuela. Entendemos hasta ahora la información que circula, más confiable, apunta a que ha habido pues una serie de fallas logísticas
y técnicas que han, bueno, obligado a la suspensión del proceso. Entiendo además que se ha convocado a continuar la elección o a hacer una nueva elección el 9 de junio. Y yo creo que a partir de ahí creo que hay que, como dije antes, calibrar los eventos, digamos, con un principio de sindéresis, ¿no? No es descartable, por supuesto, que haya habido otro tipo de situaciones, pero lo fundamental es que pueda recuperarse el proceso, que haya una postura, digamos, unitaria, de mutuo respeto entre los candidatos, que se apoyen en el proceso y que apoyen al proceso, incluyendo allí a la Comisión Electoral, que por supuesto está en la obligación de rendir, digamos, un informe acerca de cómo se desarrolló este proceso, cuáles fueron los obstáculos que aparecieron y cuáles son las soluciones que habría que implementar para llevar a buen puerto esta elección. Yo como ucevista no puedo sino, digamos, desear que el proceso siga siendo como fue, además como ha sido siempre en las universidades autónomas, un proceso ejemplar, ¿no? Por supuesto, como siempre podrá haber las trompadas estatutarias tradicionales, etcétera, pero en todo caso los procesos de elección de autoridades en las universidades autónomas siempre han llevado a resultados que todos aceptamos, y creo que ese debe ser el espíritu con el cual se llevan a cabo estas elecciones, que son esenciales también para desafiar el entorno hostil que se había creado en torno al autogobierno, al gobierno universitario, y que bueno, ha podido sobrepasarse gracias a la voluntad de hacer las reformas, en el caso de los reglamentos electorales, y de tener la voluntad de organizarse para tener un proceso plural y un proceso, pues, representativo, ¿no? de las fuerzas que hacen vida en las comunidades universitarias, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que preservemos el espacio y que no permitamos que lo ocurrido hoy se convierta en materia de contenciosos, digamos, asociados, por supuesto, al entorno político, en particular, como ya está ocurriendo en las redes, pues uno está viendo ya extrapolaciones y discusiones y de alguna manera secuestro incluso de lo ocurrido hoy para afirmar o negar ciertas tesis con respecto al proceso de primarias de la oposición y en general al sistema electoral venezolano. Entonces, creo que es muy importante que haya prudencia y que haya unidad y espíritu de cuerpo en torno al proceso de elecciones universitarias, sin permitir que se contamine o que sea usado para contaminar otros procesos que son mucho más complicados, que tienen otra escala, que tienen otras implicaciones. Entonces, creo que es importante hacer ese llamado a la prudencia. Prudencia es el llamado que hace Colette Capriles a propósito de lo que está ocurriendo. Quienes conocen a la profesora Colette saben que ella es una mujer muy inteligente, una mujer muy densa, muy estudiosa, pero saben también que es una persona que polemiza con mucha pasión, tanto verbalmente en sus clases como por escrito, en sus artículos, en sus ponencias. Esa persona, repito en algunas otras ocasiones, vehemente, hoy nos está diciendo prudencia. Prudencia. ¿Prudencia por qué? Bueno, vale, porque tanto en el ámbito opositor como en el ámbito oficialista,
es extremadamente posible, es extremadamente factible. De hecho, está ocurriendo ya que se utilice, se use y se abuse de esta circunstancia para jalar las sardinas a la brasa de diversos factores extrauniversitarios de poder. Por eso hace falta prudencia. Hay ya, por ejemplo, en la oposición, gente que está diciendo: eso debe ser sabotaje. ¿A quién le conviene que un proceso electoral autogestionado haya terminado en un desastre como ese? Esos son los enemigos del voto manual. Imprudencia. Como también sería imprudente a partir de esto salir corriendo a decir: ¿vieron? Esto no hubiera pasado si lo hubiéramos votado con las máquinas del CNE. También sería imprudente. Aquí hay una situación que hay que ubicar exactamente qué fue lo que detonó esta crisis, que parece perfectamente retratado en el análisis que en el principio del programa escuchamos de boca de Eugenio Martínez, pero de todas maneras es prudente nuevamente reflexionar sobre eso. Por otro lado está el tema, aquel viejo cuento de que los rusos también juegan. En este caso, el gobierno también juega. El gobierno ha hecho de todo, tanto por la vía física como por la vía administrativa y presupuestaria, para asfixiar la Universidad Autónoma. Lo ha hecho. Bueno, y ahorita, si se reacciona torpemente, esta circunstancia extremadamente desafortunada puede ser aprovechada por el gobierno para, vía TCJ, imponer reglas del juego que ellos tienen tiempo queriendo imponer. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya se lo hicieron a Simón Bolívar, por el amor de Dios. Se lo han hecho una gran cantidad de universidades. Prudencia es el llamado de Colette Capriles. Yo añado un llamado adicional. Madurez. Repito el titular que le puso la gente de Efecto Cocuyo al correo que enviaron con un resumen de las informaciones sobre el tema de lo ocurrido en la UCB hoy. Ese titular era: de la ilusión a la frustración. Elecciones UCB, de la ilusión a la frustración. La pregunta que yo creo que debemos responder todos es: ¿qué vamos a hacer con la frustración? ¿Qué es lo que hace un adulto frente a la frustración? ¿Cómo convierte la frustración en aprendizaje para lograr las victorias del futuro, para lograr los avances que se deben lograr? ¿Cómo pasar de la pataleta, cómo pasar del berrinche a la proactividad? Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar hablando precisamente de eso. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para pasar de esta situación de frustración a la actitud proactiva, universitaria, ciudadana que hay que pasar para sacar algún provecho de este infortunio? Vamos al corte, ya regresamos. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacía una pregunta yo, no era retórica, por cierto, es extremadamente pertinente frente a esta situación, citando el titular del correo enviado por los colegas de Efecto Cocuyo. Ellos decían: elecciones UCB, de la ilusión a la frustración. Ciertamente, lo primero que hay que hacer es asumir que esto que ocurrió hoy es frustrante.
tengo mensajes incluso de gente que está en el exterior y que tuvo que hacer un viaje y gastar una gran cantidad de euros para ir de no sé dónde a no sé dónde para poder depositar su voto. Y que ahora dicen, bueno, ¿y entonces? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me resarce ese gasto? ¿Quién me transfiere para poder hacerlo, para poder repetirlo el 9 de junio? Y el tema no es exactamente monetario. Es que había una expectativa muy grande de que esto significara para la universidad retomar el camino de la academia y de la democracia universitaria. Y que significara de cara al país un ejemplo para los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, de cómo resolver las diferencias por la vía institucional, por la vía constitucional, por la vía pacífica, por la vía de la negociación y del voto. Bueno, y lo que tenemos es este desastre. Y las primeras reacciones, ustedes me perdonan, de verdad, les ruego que me perdonen. Pero las primeras reacciones son, y no podían ser de otra manera, un berrinche, caballo, una pataleta. Llegan unos estudiantes y le exigen la renuncia a la rectora. Llega un candidato rector y le exige la renuncia a la comisión electoral. Bueno, imagínate tú que pasara eso. Imagínate tú que renuncie la comisión electoral y que renuncien las autoridades. Es decir, imagínate tú que el gobierno no tenga que decapitar a la universidad, sino que ella misma se quita la cabeza y se la pone en bandeja al Ministerio de Educación Superior. Imagínatelo. Y dime tú si esa es la conducta responsable, si esa es la conducta seria, si esa es la conducta democrática y universitaria. No, ¿verdad? No parece, ¿verdad? Entonces, repito, cuando se quiere lograr algo y ese algo no se logra, entonces se produce ¿qué? Una decepción. Y si esa decepción además es muy grave, ¿no? Y no se tienen las herramientas en la mano en ese momento para procesarla de manera adecuada, se transforma en frustración. ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Cómo maneja la frustración un adulto? El adulto generalmente no hace pataletas. El adulto generalmente no hace berrinches. El adulto dice, bueno, no lo logré. ¿Cómo logro algo similar a eso que yo quería? ¿O de qué otra manera, por qué otra vía logro eso mismo que quería, pero organizándome de otra forma? Recurriendo a otro tipo de recursos, desarrollando otro tipo de conducta. Chicos, para decirlo en sencillo, dándole la vuelta a la situación. ¿Cómo hacemos para darle la vuelta a la situación? Y que pasó mañana, el 9 de junio, o el 15 de junio, o el 30 de junio. El tema no es la fecha, caballero. El tema es hacer bien lo que hay que hacer. El tema entonces es, repito, cómo actuar como adultos frente a una situación como esta. Cómo hacer un manejo adecuado de esto que evidentemente es una frustración. Y sacar en primer lugar de esto los aprendizajes necesarios para que el siguiente paso sea un paso exitoso. Lo primero que hay que hacer es enterarse, informarse de qué está ocurriendo, hacer balance de lo ocurrido, reconocer los errores que se hayan podido cometer o perpetrar, porque si no, ¿cómo los resuelve? Bueno, no podemos seguir repitiendo eso. Esa mala costumbre que tiene la clase política, toda, gobiernera y opositora, de no asumir sus errores. Y entonces condenan al país a estarse hundiendo cada vez más y hundiéndose cada vez más. ¿Qué hace Maduro cuando comete un error horrendo? ¿Qué hace? Bueno, lo que él dice, se radicaliza. Más revolución. Bueno, que nombrar a la misma persona como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA fue un desastre. ¿Y qué hace? Lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer.
Ah, que la opacidad es un problema porque entonces roban a la República y nadie se entera hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿qué hace? Bueno, aprueban la ley antibloqueo para que la opacidad sea legal. Es decir, hacen la cosa peor, pues se hunden más. ¿Qué hace la dirección opositora? Que el interinato fue un desastre, ¿no? Que pasaron 3 años diciendo que era un gobierno de fantasía, que tuvieron el apoyo, un apoyo muy importante de la población aquí adentro del país, ilusionado ese país, ¿no? Y un apoyo a nivel mundial, 60 países de los más importantes del mundo, las economías más importantes del mundo, Norteamérica, Alemania, Francia, toda la Comunidad Europea prácticamente, toda América Latina prácticamente, apoyando. Y 3 años después, chicos, no solamente no logran los objetivos, sino que la oposición está desmantelada. Y tú le preguntas a los tipos, ah, mira, vale, ¿y cuál es el balance del asunto? Y dices, bueno, no, aquí estamos nosotros, ¿sabes? En lucha, heroicos aquí. Carrizo, ¿cómo enderezas el barco si no asumes que perdiste el rumbo? ¿Cómo rescatas el barco si no asumes que lo hundiste? Eso es lo que está haciendo desde hace mucho tiempo la clase política y el precio de eso lo estamos pagando todos los venezolanos. ¿Cuál es el precio? Bueno, que teniendo un país que hace nada fue vanguardia de la modernidad en América Latina y que es una de las economías con más recursos en la región y en el mundo, sin embargo, bueno, tenemos un salario mínimo peor que el de Haití y peor que el de Cuba. Bueno, ese es el precio de tener una clase política tan miope como la que tenemos. Ah, vamos a repetir eso en estos espacios que deberían dar más bien luz. Es decir, vamos a reaccionar ante la frustración desde el berrinche. Vamos a no asumir los errores, sino a insistir en ellos. Entonces, esta es la otra cara de ese llamado que hace la profesora Colette Capriles. Prudencia, prudencia, prudencia no solamente en el verbo, no se trata de no ser altisonante, no se trata solamente de no decir palabrotas, prudencia en la acción, ¿ves? Prudencia en el desarrollo de pasos que lleven efectivamente no a guardar las apariencias, sino a resolver los problemas. ¿Ves? Yo creo en la Universidad Autónoma, Popular y Democrática, como creo en la potencialidad de cambio del campo democrático venezolano, de esa inmensa sociedad venezolana que quiere cambio y cambio para bien. Yo creo en eso, pero necesitamos que los dirigentes, los conductores, se comporten a la altura de la necesidad de las instituciones y del país. Cuando son las 8:58 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, insisto en un punto, perdónenme si les suena a terapia conductual, pero nosotros tenemos que madurar como sociedad, madurar como pueblo. Nosotros tuvimos demasiado tiempo resignando lo que era la vida de la polis, es decir, la política, en manos de unos tipos que decían ser profesionales de la política. Pero resulta que los profesionales de la política, los dirigentes de la democracia venezolana, fueron muy buenos para usufructuar la democracia, pero a la hora de defenderla se volvieron un 8. Y en los años 98, 99, 2000
entregaron la democracia venezolana al Chávez triunfante. ¿Ve? Y después hemos pasado 20 y pico de años en un proceso político básicamente caudillista, donde hay un tipo que dice que, bueno, que lo que quiere es lealtad, porque él toma las decisiones, y los demás, los millones de venezolanos, lo que queremos es que, bueno, ser incondicionales de él. O sea, todos esos tipos, antes y ahora, nos han estado pidiendo que los dejemos pensar y decidir, en vez de pensar nosotros, y en vez de decidir nosotros. Y eso no es democracia, ¿vale? Ah, pero para decidir nosotros y para pensar nosotros, tenemos que actuar con madurez, como individuos y como pueblos. Repito, frente a la frustración, ¿qué es lo que sale? ¿El berrinche, la pataleta o la acción serena, madura, capaz de construir soluciones allí donde antes lo que había eran inconsistencias? El jueves 25, la gente de la Comisión Electoral publicó un video diciendo ¡salvamos las boletas! 24 horas después, bueno, esta cómica se produce. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crucificar a la Comisión Electoral? ¿O vamos a introducir los correctivos, entre los cuales puede estar, por cierto, tener otra comisión electoral? Pero el problema de fondo es actuar con serenidad, con sobriedad, con adultez. Y yo estoy seguro que si hay presión de la sociedad, eso lo vamos a lograr en la universidad, en la oposición y en el país. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Ok, hermano querido, hasta el lunes, suerte. Bueno, queridos amigos, complejo el programa de hoy, ¿no? Pero les juro que hicimos el mayor esfuerzo por, en vez de estar repitiendo lugares comunes, tratar de generar una reflexión útil. Por eso buscamos a la doctora Colette, por eso hablamos con Eugenio Martínez y por eso este diálogo con ustedes, sincero, preocupado, pero en el fondo, optimista. Un gran abrazo, hasta el próximo lunes, o antes se produce alguna información que amerite el que nos conectemos. Cuídense muchísimo, vale.